porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por su compañía, qué bueno que están con nosotros. Bueno, ¿qué le ha parecido el Festival Internacional de Cine en Guadalajara? Maravilloso, ¿verdad? Hay que recordar que ayer se entregó el Mayagüel de Plata al cine iberoamericano, nada menos que al actor español Antonio Banderas, que no solamente recibió el Mayagüel de Plata en esta 31ª edición del Festival de Cine en Guadalajara, sino que se comentó muchísimo en prensa cómo logró conseguir una aportación económica para financiar un largometraje que se va a llamar 33 días sobre Pablo Picasso. Imagínense qué maravilla. Y bueno, ¿sabe quién lo va a dirigir? Pues nada más y nada menos que Carlos Saura. La filmografía de Saura a mí me encanta, protagoniza mucho la danza, hay que decirlo. Pues Carlos Saura y, bueno, el propio Antonio Banderas va a protagonizar a Pablo Picasso. ¿Qué le parece? Esto es maravilloso. Bueno, para empezar, entrega del Mayagüel de Plata ayer. Y luego, este es otro dato muy interesante. ¿Usted recuerda la película Canoa de Casals, que se proyectó en 1976? Pues ayer hubo una mesa redonda y se habló del contexto de la película Canoa, de cómo fue que se aprovecharon herramientas documentales, o sea, documentales de la época, que se referían justamente a ese linchamiento de 5 jóvenes en Puebla, porque se creía que estaban relacionados con el movimiento del 68, incitados por el sacerdote de ese lugar, de San Miguel Canoa en Puebla, pues se dio este linchamiento. Posteriormente, Casals realiza la película en 1976 y ayer a la 1:30 tuvo lugar una mesa redonda justamente sobre el tema, subrayo, poniendo en contexto la película, cómo se aprovecharon elementos documentales. Por cierto que hoy a las 4 en el Diana se va a proyectar de nuevo esta película, pero ya remasterizada. Y luego de la película habrá un foro con Alfonso Cuarón y Felipe Casals. Imagínense qué oportunidad, Alfonso Cuarón y Felipe Casals, para comentar nuevamente esta película, que si usted no la vio, si usted es tan joven que no la vio en 1976, pues puede verla ahora ya remasterizada, la película Canoa de Felipe Casals. Pues esto es lo que nos trae el cine y creo que es importantísimo que participemos de esta oportunidad maravillosa. Y también, si lo que les gusta es el fútbol, hay una película, una gala, la 5ª gala de este festival, se llama Kicking Off. Kicking es patear, por supuesto tiene que ver con tema deportivo, tiene que ver con fútbol, y esto se proyecta hoy a las 9 de la noche, película de Reino Unido, reciente, se filmó en el 2015, y esto es algo de lo que tiene que ver con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Diego Luna, Tania, cubriendo festival, me pasan estos datos importantes, y bueno, pues hoy continuaremos con una gran amiga y colaboradora, con Margarita Josefina Zavala, que ya está con nosotros, muy a tono con el Día Internacional de la Mujer, que como siempre lo hemos dicho, siempre que haya necesidad de recordar un día, es que 1960, es decir, 365 días atrás, ¿no se recuerda? ¿Será eso? Siempre que haya que dedicar un día a algún tema es porque ese tema está olvidado el resto del año, ¿será cierto? Pero es un buen pretexto, después de todo, y coincide pues con hoy la participación de Margarita Zavala para hablar de mujeres que han ganado el Premio Nobel de Literatura, que son muchas, muy interesantes, algunas altamente polémicas. Pero hoy hemos querido que sea una latina, primera vez que una latinoamericana recibe un Premio Nobel de Literatura. Y me estoy refiriendo, si yo le digo que se llama Lucila María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, usted me dirá, ¿quién dijo? Pero si le digo Gabriela Mistral, seguramente usted encontrará fácilmente y vendrán a su mente esos poemas de Gabriela Mistral. Margarita Josefina Zavala, hoy con usted, con nosotros. Margarita, buenos días. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Pues yo encantada de estar contigo y agradecida con todo el público porque a mí me encanta. Bueno, yo cuando dicen te dedicas a lo que te apasiona, pues ya eres feliz, ¿no? Y la verdad a mí la lectura, la escritura es algo que así como me da éxtasis. Entonces, ahora que estoy, fíjate que tuve una experiencia muy padre con Gabriela Mistral. Yo la había leído hace muchos años en la escuela, en la prepa, a lo mejor cuando estudié ya un poco más, pero ahora que la retomo, encuentro cosas que creo que
obviamente es muy aconsejable volver a leer, ¿no? Retomar lecturas que uno había hecho y ahora le encuentras cosas diferentes. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a decir de Gabriela Mistral? Una mujer tan visitada, una mujer tan comentada, tan, sí, hombre, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que yo me remití finalmente a cosas que a mí, en lo personal, me gustaron mucho, ¿no? Eso está muy bien. Entre ellas, bueno, vamos, ¿qué te parece si hacemos algunos comentarios sobre su vida, que ya muchas personas la deben de saber, pero no está por demás traerla un poquito a colación, sí, ¿no? El público joven, que está un poco alejado por cuestiones cronológicas, entonces a lo mejor es importante decirla, ¿no? Sí, de pronto cuando Margarita Zavala y su servidora elegíamos a Gabriela, de todas estas mujeres, que por cierto no vamos cronológicamente, como se nos va ocurriendo, de pronto nos preguntamos si sería un tanto anacrónico o simplemente muy repetitivo, porque Gabriela Mistral todos ustedes la conocen perfectamente. Pero esta opción que ha señalado acertadamente Margarita tiene que ver con que las juventudes, me pregunto, la conocen, han leído su poesía y por otro lado, ¿qué tan actual es esta mujer que murió en 1958 a tantos años de distancia? Esa es la pregunta que habría que hacernos conociendo su poesía y poniéndola en contexto. Así que vamos a algunos datos generales de Gabriela Mistral, Margarita. Bueno, ella, fíjate que es una niña que nace en la región de Vicuña, en Chile. Chile es un país maravilloso. Y ella desde entonces, desde que nace, ya nace con el arraigo en la tierra. Ella ya inclusive dice que si no hay ese vínculo entre la tierra y el hombre, y hablando de tierra a tierra, no de territorialidad, sino de tierra a tierra, no surge el espíritu divino como debe de surgir, ¿sí? Con todo su esplendor. Esa es una de las cosas. Ella nace como segunda hija de una familia en donde el papá es maestro, pero él se va y las abandona cuando ella tiene 4 años de edad. Entonces quedan económicamente desprotegidas. Es la mamá y es la hermana que entre las dos sostienen muy precariamente el hogar. Y la hermana es la que le comienza a enseñar a Gabriela a escribir, a leer. Y entonces va ella a una escuelita muy, muy humilde, que por ahí a lo mejor está la foto. Va ella a una escuelita muy humilde ahí en Vicuña y comienza a estudiar, pero entonces ella ve que lo que le enseña a la hermana está muy por encima de lo que están enseñándole en la escuela. Y entonces en 1912 ella dice, no, yo me voy a ser autodidacta porque ya a mí esto me queda como atrás, ¿no? me queda corto. Entonces comienza a hacerse autodidacta y fíjate, ella con ese estudio que ella pues hace de manera particular, logra la licenciatura ya en la Universidad de Chile, a título de suficiencia. Entonces, muchos maestros, por supuesto, que se incomodan, porque dicen, no, yo me quemé las pestañas, quién sabe cuántos años, y ella dice, no, pues yo también me las quemé, nada más que yo en mi casa o buscándole, ¿no? Entonces, esa fue una de las dificultades que ella encontró, la oposición de otros maestros a que le dieran y de todos modos se lo dieron, ¿no? Gabriela Mistral es una mujer, con todas las palabras, porque fíjate que ella tiene pues que trabajar desde muy chica, entra a dar clases desde muy pequeña, entra a dar clases y por ahí va enamorándose de la docencia y va descubriendo que el futuro del país no está ni en la política ni en la economía, está en los niños. Sí. Cosa que también con esta Selma Lagerlöf lo vimos, ¿no? Sí. Entonces ella dice, bueno, yo voy a escribir para los niños. Y aquí es una cosa muy padre, porque ella escribe rondas infantiles, pero son unas rondas depuradísimas en cuestión lingüística, sin ser sofisticadas. Es un español el que ella maneja, tierno, porque en su libro Ternura es puras rondas infantiles. Es un español tierno, pero es un español muy trabajado. O sea, la poesía de Gabriela Mistral no se hizo, por supuesto, sobre las rodillas, ni mucho menos aprovechando esa necesidad de los niños de una vena literaria. Al contrario, ella dio lo más para que los niños, a través de sus lecturas, de sus poemas, aprendieran el lenguaje, amaran a la tierra, aprendieran valores y aprendieran sobre todo algo muy importante, que es la musicalidad en la palabra. ¿Me decías algo? Fíjate, Margarita,
que justamente esa oposición que ella vive fue muy dolorosa para ella. Sí. Y el resultado es que es primeramente conocida a nivel internacional y después en Chile. Sí, sí. Y después en Chile. Después que le dieron el Nobel, entonces le dieron el premio nadie es de profeta en su literatura tierra, en Chile. ¿no? Sí, así es. Vamos a ir al primer corte de nuestro programa. Ojalá que desee participar con nosotros. Si usted recuerda alguna ronda, algún poema de Gabriela Mistral, pues llámenos, comparta usted su opinión respecto a esta gran poeta latinoamericana, primera mujer latinoamericana, primer latinoamericano que recibe el Nobel en realidad. Vamos a ir entonces al primer corte, agradeciendo en la producción a Ángeles Rodríguez y Diego de Luna, muchas gracias, a Fernando Ibarcha en la parte de los audios, a Tania Figueroa, a Irlanda Yamil, todo el equipo que apoya este programa. Vamos a ir al primer corte y regresamos en un momento. 3030 53 86. Volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, hemos elegido a Gabriela Mistral. Usted recordará cuando iniciamos este programa, ya este es el tercer programa correspondiente a marzo, en relación con mujeres. Decidimos, Margarita y esta servidora, que no queríamos caer en los lugares comunes de la mujer plañidera, de la mujer instalada en el drama, de la mujer constantemente en ese clamor de no me hacen justicia, sino mujeres fuertes. Gabriela Mistral fue una mujer fuerte en todo lo que el término significa. Físicamente era una gran mujer, pero también fue muy agredida y ella respondió no en el tono de lacrimógeno, sino al contrario, con gran fuerza. Se le decía, es una maestra rural. Y para ella, ser una maestra rural era un gran honor. Y bueno, ella siempre respondió de esta manera, con fuerza y con actitud, con trabajo y con preparación. Esa fue Gabriela Mistral. Margarita. Sí, efectivamente, y sobre todo su fortaleza se fue curtiendo porque desde sus primeros textos, ella también fue periodista, desde sus primeros textos se delineaba una línea por el pobre, por el desprotegido, una línea de izquierda. Eso hizo que fuera muy rechazada por muchos círculos. Entonces ella, sin embargo, nunca se agregó al interés de los demás porque reconocieran su escritura o por cuestiones de comodidad social ni intelectual. Al contrario, ella siempre estuvo inclusive hasta el catolicismo, ella dice en uno de sus textos, es un catolicismo al que le falta socialismo. El catolicismo que estamos viviendo, estamos hablando de su época y de muy cercanas también, está muy lejos de estar por el pobre y por el indígena porque lo tienen olvidado. Entonces no solamente era controvertida en esa cuestión política, sino en cuestión religiosa, porque ella tenía, curiosamente, por otro lado, una muy profunda fe, era muy religiosa. Ella, sus primeras lecturas fueron la Biblia, también se la sabía, y ella decía, es que yo me siento más orientada hacia la doctrina de Cristo que hacia el clero católico. Así es. Entonces todo eso, pues obviamente le traía muchísimas ¿cómo se dice? Creaba muchas agresiones y creaba mucha controversia. Así es. Ella después apoyó a Sandino, le iba muy bien, pero después de Sandino, en Chile hasta la corren y le cortan el subsidio, y ella tiene que vivir en Italia. Vivía de sus colaboraciones periodísticas y de cositas que daba, ¿no? De cositas de clasecitas o cosas así. Tuvo una cuestión. Aunque después, ya cuando se recupera el país, entonces ya es cuando le hacen hasta una marcha y una recepción tremenda y todo. En aquel entonces, a ella también la invita José Vasconcelos aquí a México para que ayude, para que colabore en el programa de Educación Nacional. Entonces es cuando conoce a Octavio Paz, cuando conoce a Neruda, cuando conoce a Julio Torri, obviamente de los contemporáneos. Sí, de los contemporáneos de ella, que todos la admiran en cuestión literaria, todos la admiran muchísimo. ¿Cómo no? Ella fue una mujer, dice Palma Guillén de Nicolau, que fue una excelente amiga de ella y que prologa uno de sus libros de una manera maravillosa. Dice que siempre fue una mujer muy sola, que ella siempre se aquejó de soledad. Ella tuvo un sobrinito que ella adoptó, que le decía Yin Yin, y se volcó como mujer, se volcó en el sobrinito. Este sobrino a los 18 años se suicida. Ella vive ese suicidio y recuerda el suicidio del joven,
del que se enamoró en 1906. ¿Te refieres a Romelio Ureta? A Romelio Ureta. O sea, fíjense, la muerte está instalada en su vida. Primero el sobrino o el niño que adopta. Primero el niño. Primero el otro. La pareja, porque ella se enamora perdidamente de Romelio Ureta, hay que decirlo. Sí, aunque no se realizó como matrimonio, ni siquiera vivió con él. No. Digo, fue un romance corto, pero este muchacho se va y por ahí hace, creo que, una maniobra administrativa mal hecha y acaba suicidándose. Pero es la inspiración para Sonetos de la Muerte de Gabriela Mistral. Fíjate que yo creo que Gabriela Mistral, como todos los grandes escritores, habla de sus propias experiencias, pero la clave de su grandeza, la clave de su éxito es que saben abrir esos canales de comunicación que son subterráneos y que finalmente vinculan a los sentimientos humanos en la condición humana. Creo que decir que cuando ella habla de la muerte se refiere a este Urrueta o al no sobrino, solo es muy limitado, ¿no? Creo, además, si cuando yo leo ahora los poemas que ha hablado, qué manera de tratar la muerte, no me lo vas a creer, pero es una manera sensual de tratar la muerte. Imagínate, ahí tiene un poema que dice La enemiga, y dice, las cenizas son dos enemigas, ¿no? Que toda la vida fueron enemigas. Dice, las cenizas, mis cenizas, estaban lisas y tiradas, dice, y eran grises. Las cenizas de mi enemiga formaban un montículo que parecía la onda del seno de una mujer. Estamos hablando de cenizas. Dice, pero llega el alfarero y con la suavidad de sus manos las comienza a amasar a las dos juntas hasta que forma una copa donde escancia el vino. Imagínate, es una sensualidad maravillosa, un erotismo maravilloso. El erotismo de Gabriela Mistral es muy padre. Tiene unos poemas oníricos maravillosos en donde dice cosas como esta, no voy a alargarme, pero dice, te evaporaste de mi cuerpo. Imagínate, le dice al ser amado, te evaporaste de mi cuerpo. Y luego habla del olvido, de la memoria, cómo se van borrando las facciones, cómo se van difuminando como en una neblina que finalmente te quedas solamente con algunas partes de lo que te acuerdas, ¿no? Es una escritura que hace eso, logra tocarte, logra vincularte y te sientes tejida en esa red de los sentimientos humanos, de la condición humana, de las pasiones humanas, a través de las experiencias de Gabriela Mistral. Claro, como las grandes escritores, sí, Margarita, sí. El amor y la muerte son los temas Fíjate universales. Que para ella también uno de sus temas importantísimos es la maternidad. Aunque parece ser que ella nunca tuvo hijos, sin embargo, Doris Dana, una magnífica amiga con la que finalmente terminó sus días, afirma que ella le confesó que Yin Yin era su hijo carnal. Pero a mí me sorprendió. Yo lo leo y digo, ¿cómo es posible, no? Porque toda la vida era sobrino. Todo el mundo, toda la historia la conocimos como el sobrino, Yin Yin, el que se suicidó. El que se suicida. Imagínate también, tocando este punto del suicidio, este muchacho, ella lo cría como su hijo y vive con él y lo lleva a Europa, y etcétera, etcétera. Y entonces él se enamora de una alemana mucho mayor. Y entonces Gabriela Mistral se opone y le dice, no, ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a hacer eso? Y el chiquillo se suicida. Qué terrible. Imagínate. Tú dices que tú separas la vida de Gabriela Mistral porque dices que va más allá. No lo dudo, pero sí son hechos que si ella vivió la experiencia de la muerte de una manera tan cercana, y o sea, con alguien que consideraba su hijo, sí, y con su pareja, Romelio Urrueta, que debe haberlo amado apasionadamente, y los dos se suicidan, o sea, sí, son experiencias muy fuertes, sí, de una persona en tu vida, ya no digamos de dos en tu vida. Absolutamente, sí. Y bueno, ella toca el tema de la muerte recurrentemente, claro, sí, recurrentemente, pero lo toca de esa manera, lo toca de una manera muy esperanzadora, fíjate, con mucha luz, no es tenebrosa, no es macabra, el tema de la muerte ella la trata con mucha esperanza, con mucha luz. Obviamente, fíjate, ella estudió, se acercó al budismo, se acercó al panteísmo, ella era muy de las reminiscencias de Platón. Entonces ella siempre tiene un poema que se llama Los 8 perritos. Está muy interesante porque es el nacimiento de 8 perritos, cómo los ve con la ternura del recién nacido y todo eso. Y dice, yo también quisiera nacer así y poder ser un perro o un árbol o una piedra o una estrella.
Entonces ella siente, ella en su poesía, y si tú la lees así de corrido, entiendes que ella cree en la reminiscencia, cree probablemente en la reencarnación, en la vuelta al mundo, aunque sea con otros aspectos. En el eterno retorno. En el eterno retorno. Es muy interesante leerla desde ese punto de vista. Sí. Fíjate, por ejemplo, en Ternura, cuando ella termina, porque todo lo hace además con una sensualidad, pero con mucha ternura, hablando pues de su cuestión de la maternidad. Cuando termina el libro de Ternura, ella lo cierra con un texto de prosa que se llama Colofón con cara de excusa, fíjate nomás qué nombre. Y yo dije, ay Dios, entonces me puse a leer, no sabes qué maravilla de texto, y te voy a decir nada más una cosa, un fragmento muy pequeñito. Ella se remonta a las canciones de cuna primitivas, y dice, ¿cuál es el motivo? ¿Qué fue lo que hizo a la primera mujer que entonó una canción de cuna? ¿Qué fue lo que le hizo entonarla a su hijo? Entonces dice, pues ella realmente la canción de cuna le comenzó a surgir del balanceo que normalmente tenemos espontáneamente para dormir al bebé. Entonces de ese balanceo comienza el tonito de una, a lo mejor nada más entonaban las primeras mujeres, y ya después le fueron poniendo palabras, pero realmente la canción de cuna no se la cantaban precisamente al niño, porque el niño desde qué hora se había dormido, se la cantaban a ella misma, a la madre misma. Qué hermoso. Fíjate qué maravilla. Entonces toda esta ternura y todo este sentimiento de maternidad, pues sí, yo leo todos sus poemas sobre maternidad y yo digo, pues esta mujer tuvo que ser madre, porque digo, metafóricamente, tú sabes que las maestras, que las madres de mil gentes. Entonces, es muy interesante. Volvemos luego de este corte para seguir hablando de Gabriela Mistral. ¿Verdad que uno se siente provocado a volver a leer sus libros? Aquellos piececitos azulosos, dice ella, por el frío. ¿Cómo es que os ven y no nos cubren? ¿Cómo es que os ven y no nos cubren? Dios mío, dice ella. Siempre, por más ternura, por más exquisitez y palabras sencillas, viene esa crítica fuerte. ¿Cómo os ven y no nos cubren? Dios mío. Corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Muchas gracias por sus llamadas, sus comentarios. Nos dice el doctor Miguel Ángel Cortés, felicidades al programa y a Margarita y a todas las mujeres, dice todos los días. Sandra Pérez, felicitarlos por el programa. Quisiera saber el nombre del libro de rondas infantiles de Gabriela Mistral, precisamente. Es Ternura, el libro es Ternura. Ternura. Silvia Robles, es hermoso el programa. Me acuerdo del poema de Gabriela Mistral, Besos, dice ella, que lo recomienda de manera muy especial, que ojalá lo tuviéramos para leerlo, Besos. Besos. Y luego Ilse Hoffman comenta que cuando era niña los libros de texto contenían poemas de Gabriela Mistral. Justamente nos decía Margarita de cómo ella empieza a participar en toda la reforma educativa y es invitada a participar en los libros de texto. Sí, yo también recuerdo poemas de Gabriela Mistral en los libros de texto y ojalá que los jóvenes, ¿verdad? Dice, y ¿sabes qué? Yo siento que es muy importante tomar esos parámetros para hacer lecturas para los niños, porque sí, una lectura para niños no nada más es ¡ay, qué bonita!, sino que tiene que enseñar léxico. Los poemas de Gabriela Mistral, te digo, están depuradísimos, entonces tienen un léxico muy amplio que a manera que con esa musicalidad del poema los niños van aprendiendo un léxico diferente y se van enamorando de su idioma. Fíjate que una de las cosas por las que yo instaría a que los jóvenes leyeran a Gabriela Mistral y a poetas así maravillosos, los jóvenes le tienen ahorita como un terror a la rima, ¿sí? Como que dicen, ay no, es que la rima ya pasó, es que esto rima, no, quítalo de ahí. Sí. Yo te voy a decir una cosa, leer en voz alta una poesía como la de Gabriela Mistral es entender la música de tu idioma y enamorarte de ella. Yo pienso que todos los escritores jóvenes es necesario que primero se ejerciten en una tonada, en una musicalidad, en una fonética con este tipo de poemas, porque después, si tú lees un poema libre, tiene que tener su música, no es nada más échale al poema, ¿no? Yo pienso que estos parámetros que nos pone Gabriela Mistral, que nos pone Juan Ramón Jiménez, que también lo conoció y está por ahí en una foto con ella, es muy importante. No hay que bajar parámetros. Las escritoras para niños, es necesario que sean escritoras que busquen, tienen talento y pueden tener esa calidad, es cuestión de trabajo.
¿sí? Pero sí es muy importante, porque yo en las escuelas veo que leen traducciones, y son traducciones muy simples, que los niños leen traducciones, les dan a leer traducciones, cuando nosotros tenemos esa riqueza de Latinoamérica hispanoparlante, Claro, que son maravillosas. Hay que leer poemas rimados para entender la música de nuestro idioma. Mientras no hagamos ese ejercicio, va a ser un poco complicado que tengamos una prosa con esa riqueza, ¿sí? estoy totalmente de acuerdo contigo y no olvidemos, Margarita, esos poemas aprendidos en la infancia Ay, que nos maravillosos. dejaron, tal vez no las palabras, sino la música. Es Sí, curioso. Sí, sí, sí. No me mueve mi Dios Es para para quererte. quererte, ¿te O sea, acuerdas? ese tipo de... Y te marcan, y entonces cuando deseas hacer tú mismo poemas, traes esa música y Sí. entiendes el ritmo y el juego. Si usted quiere soltarlo después en el verso libre, pero también el verso libre, sin un oficio, se presta para Sí, ¿no? muchos problemas. Sí, bueno, simplemente a mí me pesa mucho que los parámetros se bajen, ¿sí? Entonces dices, ay, qué buen poema o qué buena prosa, pero tú la lees y dices, pues como que algo le falta, como que no me pero a la hora que tú lees mira, por ejemplo, está Sañó Perse, que a mí es un poeta que me encanta, y tú lo lees y casi acabas cantando lo que está diciendo, ¿no? Sí, claro. Entonces es un lenguaje maravilloso, y creo que ahorita hay mucha literatura para niños elaborada y escrita creada por escritores latinoamericanos, pero sí a veces pienso que necesitamos levantar por el amor al idioma. Esa es otra de las cosas de Gabriela Mistral, un amor al terreno, un amor a su patria, un amor, una comprensión y una pasión por las clases, por el indígena. Ella tiene un texto en donde ella narra que va caminando hacia una oficina una oficina pública, y de pronto encuentra a unos indígenas, unos indios mapuches, con un aspecto de derrota, con un aspecto de fracaso, que ella en su texto les pone las personas grises, los indios grises, porque dicen, esas personas están absolutamente acabadas, dice, ¿por qué? Entonces, y por otra parte, dice que en el lenguaje de los mapuches, cuando las mujeres hablan parecen palomas que están, parece canto de palomas, ¿sí? Es muy tierna, Gabriela Mistral es muy tierna. Esto la hace a ella, este amor por su tierra, finalmente cuando se acaban los problemas, la hace merecedora de un consulado, de ejercer un oficio consular, y con obviamente vitalicio, con su entrada vitalicia económica, y entonces ella tiene, fíjate, la dicha de donde ella se instala, el país en donde ella se instale, ahí está el consulado chileno. Y ella ejerce funciones diplomática. Diplomática, absolutamente. Si tú lees el discurso de agradecimiento, es un discurso con mucha carga de diplomacia. Ella era una persona que sabía cómo moverse y sabía cómo hacer las cosas, ¿sí? A propósito de poesía y de nueva poesía, yo felicito e invito a que participen en la presentación del libro Solo tu desnudez vence la muerte. Es un poemario de Jorge Sousa, le enviamos un saludo a Jorge, y es el jueves próximo a las 8 en el Museo de la Ciudad. Están ustedes cordialmente invitados a asistir. Solo la desnudez vence a la muerte. Se presenta mañana jueves en el Museo de la Ciudad, entrada abierta a todo el público. Y estamos esta mañana con Gabriela Mistral. Margarita Josefina nos acerca a la poética de Gabriela Mistral, a su forma de hacer poesía. Y es importante subrayar que es hecho temas tan sencillos y la fuerza de su lenguaje y lo impecable de su manejo del idioma, ¿no, Margarita? Sobre todo a través de su poesía y de su prosa, tú te das cuenta de la realidad chilena, de una realidad desde el profundo Chile, desde el corazón de Chile, ¿sí? De una realidad política, de una realidad de pobreza, de una realidad de diferencia de clases, de una realidad de necesidad, de que necesitaban un sistema educativo que a los niños en fin, políticamente, culturalmente, una realidad que en un tiempo fue muy dolorosa para ella, pero a ella, fíjate que le tocó una etapa muy, muy interesante, porque desde su nacimiento hasta su muerte, nosotros vemos que ella es testigo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que también a ella la marca muchísimo, y
ella cuando comienza ya a proyectarse como Gabriela Mistral, le toca el fin de lo que se llama la Bella Época, ¿sí? O sea, ya se acabó todo aquello del romanticismo y del frufru y de todo eso, y entonces ella comienza, su poesía, su prosa son muy terrenales, ¿sí? Son muy terrenales, oníricas, muy románticas también, pero es sobre todo no sin despegarse de una realidad que ella está viviendo. Y bueno, curiosamente todos los poemas, el recado a Chile, porque ella escribe con los títulos son recado a fulana, recado a sutana, es muy curioso porque algunos estudiosos dicen que el recado se asemeja mucho a la crónica, ¿sí? Pero le pone recado a Chile. Todos estos recados ella los escribe desde el extranjero, porque como bien sabemos, las cosas a distancia se ven mejor. Entonces, cuando ella está en el extranjero, ella se va a Italia, se va a Francia, se va a Nueva York, viaja por todo el mundo, y entonces desde ahí escribe sus recados a Chile, recuperando a través de la escritura todo ese paisaje que ella está viendo desde lejos de su propia patria, ¿sí? Entonces es interesante leerlo. Sí, te da perspectiva estar un poco distante de tu propio país, te da perspectiva óptica y lo puedes también sentir de otra manera y regresar a manera de poema, como lo hace Gabriela Mistral. En su poema también hay mucha cotidianeidad, sí, hay mucha cotidianeidad. Es un paso hacia el modernismo también, del modernismo. En fin, Gabriela tiene una mirada crítica muy interesante, ¿sí? Y ella aprende mucho también, fíjate bien, de las influencias de la Revolución Rusa de 1917, que al final, cuando ella, en el tiempo de la Revolución Rusa, ella tenía aproximadamente como 20 años. Entonces, todas esas ¿cómo se dice? Esa oleada de comunismo, de socialismo, pues a ella le parece interesante analizarlo, porque es una mujer, siempre toda su vida fue muy comprometida, ¿sí? Como los intelectuales, la mayoría de ellos no se desconectan de su realidad social y siempre tienen el brazo puesto, el hombro puesto para que la sociedad se apoye con ellos, ¿no? Siempre están dispuestos al servicio de... Gabriela Mistral finalmente, como decía mi maestra Paula Alcocer, se arrodillaba ante la letra, ¿sí? Entonces para ella la literatura era sagrada y todo, desde los poemas contestatarios, desde los poemas cuestionantes, desde aquellos poemas de recuperar Chile, de recuperar la naturaleza chilena, donde te habla de los árboles, de los algarrobos, todo eso está, tú lo ves y sabes que para ella su materia prima, el lenguaje, era sagrada, porque es una depuración maravillosa de cómo se ve. Aunque tú leas una poesía muy sencilla, tú ves que está muy depurada, muy trabajada, y eso es un regalo para un lector, leer una poesía de ese corte, ¿no? Su prosa también está muy interesante, muy disfrutable y finalmente actual, ¿sí? Porque todos los problemas que ella trata, los sentimientos, las emociones, pues son cosas actuales. Y como te digo, pues leerla es un verdadero goce, leer a Gabriela Mistral. Es interesante también cuando a ella le dan el premio Nobel. Fíjate que ella dice, bueno, pues se pone muy contenta, y lo que sea, pero cuando en Chile la reciben, es una recepción multitudinaria. Nos indican el siguiente corte. Vamos a seguir escuchando sobre Gabriela Mistral después de este corte. 3030-5386. ¿Volvemos, Margarita? Claro que sí. A las 9 con usted. Regresamos. Gracias, Diego. Interesante el momento en que ella recibe el Nobel, justamente el Premio Nobel Literatura, por primera vez, mirando la Academia Sueca hacia el mundo latinoamericano. Es el momento en que ella recibe el Nobel. Un mujerón, Gabriela Mistral, en todos los sentidos, fuerte, vaya, llena de compasión, lo comentábamos con Margarita hace un momento, esa compasión que le hace mirar a los indígenas y tomar la bandera del indígena a lo largo de toda su obra,
Y bueno, yo le comentaba a Margarita, no me gustan las comparaciones, pero nos encontramos textos, por ejemplo, de Rosario Castellanos con una denuncia y con un tratamiento del indígena ladino, tramposo, que no lo dudo, sí se da también, pero la diferencia con Gabriela Mistral es que hay un amor muy presente en cada letra que escribe y en su lucha denunciante sobre los indígenas, ¿verdad, Margarita? Fíjate que sí, mira, yo te voy a decir una cosa, si nosotros nos ponemos del lado indígena, pues finalmente se enfrentan a un poder, yo los admiro mucho, porque mira, se enfrentan a un poder de más de 500 años y todavía no se extinguen. Tienen que defenderse de alguna manera, o sea, a ver, ¿de qué se trata? ¿No quieres que sean ladinos? ¿No quieres que sean tramposos? ¿Cómo se defiende el indígena de un gigante que es el conquistador y que ahora es el capitalismo y que es el consumismo? ¿Cómo se defiende? ¿Qué armas le das para defenderse? Y fíjate, Margarita, más aún, bajo el pretexto de ayudarlos, siempre existió esa consigna de incorporarlos a la civilización, y hubo una época con Vasconcelos en los cuales pues no querían ni hablar su idioma. O sea, eso no es apoyar el mundo indígena, sino respetarlo en toda su alteridad, el mundo indígena, y en toda su riqueza extraordinaria, hay que decirlo así. Claro, porque además sabes que ellos no piden ser incorporados. No, ellos tienen milenios viviendo como viven. No tienen ninguna necesidad de tener ni lavadora, ni televisión, ni nada. No. Entonces ellos no vienen a pedir nada. Los indígenas lo único que quieren es que los dejen vivir en paz. Respeto. Pero pues los territorios y los desplazamientos que tan dolorosos, que les dé, o sea, cómo se defiende, cómo se pueden defender. La raza indígena, yo me arrodillo, mis respetos. Yo también. Y si tienen que dejar sus comunidades, pues es forzados porque no tienen cómo vivir en ellas. Y eso es lo verdaderamente doloroso. Y mire que tenemos tanto que aprender sobre los valores comunitarios del indígena, que toman decisiones en asambleas en los que participa el viejo, el niño, el anciano. Lo hemos visto. Los tarahumaras, me tocó vivir 6 meses en la Tarahumara, muy de cerca con el indígena tarahumara. Y ahora vemos, desde entonces se hablaba del chavochi, el blanco que llegaba a instalarse pretendiendo ayudarles cuando lo único que quieren es respeto y que los dejen en paz. Bueno, pues volviendo, Gabriela Mistral. Gabriela, echando ese anzuelo que tú dijiste ahorita de las comunidades indígenas, precisamente ella propone como un buen sistema político las asambleas. Así es. Las asambleas en donde son variados, en donde todo el mundo opina y en donde realmente son democráticas. Y ella lo dice en sus textos. Tenemos mucho que aprender del mundo indígena. Gabriela también es una persona que apuesta mucho por el reparto igualitario de la tierra. O sea, ese reparto no nada más fue un problema en México, fue un problema en toda América. Que vaya más allá del discurso postrevolucionario que nunca se cumplió. Ella apuesta por el derecho agrario, lucha mucho por ese tipo de cosas, y entonces es una mujer que finalmente es muy poderosa ya cuando tiene su voz. Fíjate qué curioso, fíjate, cuando ella comienza a escribir, te voy a decir cuáles son sus seudónimos que usa los primeros. Soledad, Alguien, Alma, Alejandra Fusler y finalmente Gabriela Mistral. A mí lo que me llama mucho la atención es el Gabriela. ¿Por qué eligió Gabriela? Por Gabriel de Anuncio, pero si tú ves Gabriel de Anuncio, pues pertenece a unas fresas castrenses. Entonces no sé por qué, a mí me queda esa duda de por qué eligió por Gabriel de Anuncio, porque ella no dice que por el arcángel San Gabriel, es Gabriel de Anuncio, por eso lo eligió, y a mí, bueno, pero... Y Mistral, que es tan bellísimo el nombre. Mistral, por Federico Mistral. Federico Mistral es un escritorazo en donde él narra todo el entorno de su tierra, y es otro que ama profundamente su territorio, y tú lo estás leyendo y estás oliendo el campo, estás sintiendo la textura de la tierra, estás escuchando los pájaros, no necesitas viajar. Si tú lees a Federico Mistral, ahí está todo lo que quieras saber sobre su tierra. Si nosotros relacionamos ese amor de la tierra con el amor a la naturaleza chilena de Gabriela Mistral, entonces entendemos por qué adoptó el apellido, ¿sí? ¿Cómo ves? La parte de su diplomacia es interesante porque pues nos topamos con varios intelectuales gigantescos, como el mismo Carpentier, como el mismo Cortázar, como el mismo Borges, y vemos esa distancia que toman de su país. Hay que recordar que Gabriela
Ella fue cónsul de su Chile, país en todas Madrid, partes, sí. Gabriela. En donde pusiera Madrid, pie, era el Lisboa, cónsul. Los Ángeles. En Nueva York se fue Nueva también, York precisamente también. murió en Nueva York. Gabriela Mistral muere de un cáncer de páncreas, fíjate, de cáncer de páncreas. Y su última amistad muy, muy cercana es una norteamericana que se llama Doris Dana, que ella era bachiller y era escritora, y entonces ellas comienzan una relación epistolar de mucho tiempo, creo que son más de cerca de 500 cartas, una cosa así, y entonces Doris Dana, después de que muere Gabriela Mistral, publica el epistolario, que son todas las cartas que Gabriela Mistral le dirige. Luego a Doris Dana precisamente la nombra como heredera de todo su bagaje literario, y ella es la que la que finalmente manejó todo eso, rescató cosas, y cuando muere Doris Dana le deja esa tarea a una sobrina de ella, ¿sí? Nos llama Serafina Navarro Tapia. Dice, ¿dónde puedo conseguir los libros de Gabriela Mistral? ¿Cuánto cuesta y cuánto cuestan? Bueno, Serafina, lo primero que te voy a decir es que hay muchas versiones diferentes. Recomiendo el de Editorial Porrúa, porque es sumamente económico y porque tiene un prólogo espléndido. Lo único que yo censuro en Porrúa es que son muy delgadas sus páginas y a veces la tinta, como que la edición, claro, es un libro barato. Entonces es cuestión nada más de verificar muy bien el libro. Y Porrúa tiene excelentes obras, compila 3 o 4 libros en un solo libro, con un prólogo, insisto, espléndido. Entonces, ¿cuánto valen? Pues son muy, muy económicos. No sabría decirte cuándo, pero son muy económicos. Gilberto Hernández dice, saludos, ¿qué relación hubo entre Gabriela Mistral y Pablo Neruda? Margarita, ¿sabes algo, además de ser ambos chilenos? Bueno, sí, efectivamente, sí tuvieron alguna relación, más que de amistad como de escritores, y hay quienes dicen, algunos críticos dicen que Pablo Neruda recibió mucha influencia de Gabriela Mistral, que Gabriela Mistral influenció a Pablo Neruda. Lourdes Ortiz dice, yo soy de Querétaro y estoy de vacaciones en Guadalajara, he escuchado la programación de Jalisco y me ha parecido de lo mejor el C7. Dice, ni en el DF, en donde vivo actualmente, hay un programa así como el de ustedes. Esta radio se escucha en Querétaro, nos dice también Lourdes. Lourdes, muchas gracias primero por tu valoración de nuestro trabajo en general de C7, gracias. Yo te diría que sí, tú puedes escuchar este programa y otros programas de C7, sí, por la red. Tú pones www.c7jalisco.com. Si lo haces a las 9 de la mañana, dice programas en vivo y ahí puedes escuchar a las 9 con usted. Y también, eventualmente, subimos algunos de los programas que el público valoró de manera especial. Los subimos a la página de Facebook. Buscas Yolanda Zamora o C7 o YouTube C7 y allí vas a encontrar programas para escucharlos por repetición. Entonces, te agradezco mucho. Qué bueno que hayas encontrado de interés nuestra programación de hoy. Margarita. Por cierto que fíjate, además ella conoce a Pablo Neruda, aquí tengo, porque yo tengo una memoria pésima, entonces ella conoce a Pablo Neruda en 1920, pero desde 1912 ella ya se había contactado con Rubén Darío, fíjate, se había contactado con Rubén Darío y comenzó a colaborar en una revista de Rubén Darío que se llamaba Elegancias, ¿cómo ves? Y luego ya después se contacta con Torres Bodet y con Palma Guillén. Hablando del Editorial Porrúa, precisamente ese libro de las obras de de Gabriela Mistral está prologado por una íntima amiga de Gabriela Mistral que se llamaba Palma Guillén de Nicolau, y es un magnífico prólogo, magnífico. Bien, y yo bien. sí lo recomendaría, ¿sí? También me gustaría decirles, acabo de recordar que Fondo de Cultura editó unos libros de gran formato y muy económicos también, de gran formato, pasta dura. Viene, por ejemplo, la obra completa de Rosario Castellanos, a veces es 1 y 2 volúmenes. Y, si mal no recuerdo, tienen, por supuesto, a Gabriela Mistral. Fondo de Cultura, que sus libros son bastante accesibles. Y estas ediciones de formato mayor, yo tengo varias que adquirí en Fondo de Cultura, es muy recomendable. No recuerdo quién prologa, pero en general me parece que son dos muy buenas opciones, Porrúa y Fondo de Cultura Económica. Creo que ahí pueden encontrar los libros de Gabriela Mistral, por supuesto. Como nota al margen, te voy a comentar que cuando estaba viviendo en Italia Gabriela Mistral, Mussolini la manda a prender.
y la pone en prisión domiciliaria en Roma. Fíjate. Qué barbaridad. Sí, es que era una mujer muy controversial. Y ella, contra fuego y María defendía sus convicciones. ¿Y qué pasa posteriormente? No, pues la suelta. Por supuesto que ya las cosas se componen. Ella se va a Nueva York, se va a otras partes y ya. Pero sí estuvo con prisión domiciliaria en Roma, bajo las órdenes de Mussolini. Mujer amenazante. No, era una mujer tremenda. Para el poder que se impone. Y bueno, sí, estamos hablando de Gabriela Mistral. Estamos en los últimos minutos de su programa A las 9 con usted. Hoy con la presencia de Margarita Josefina Zavala, hablándonos de Gabriela Mistral. Había una nota por aquí que nos preguntaban cuál es la siguiente mujer de la cual vamos a hablar, Premio Nobel de Literatura, porque el público quiere leer justamente algo de la persona en cuestión, de la escritora en cuestión, para llegar con un acervo antes de escuchar el programa. Me parece muy válido. Y bueno, estuvimos Margarita y su servidora comentando antes del programa a quién elegiríamos. Y me sugiere Margarita una escritora muy, muy polémica, y me decía que cuando recibe el premio Nobel, muchos de la Academia Sueca renuncian. Es interesante, y me estoy refiriendo a Elfriede Jelinek. Elfriede Jelinek es una escritora interesante precisamente vamos a decir, como tú dijiste al principio, no nos vamos a ir por orden cronológico, sino que vamos a estar picando de aquí y de allá para que tener una variedad de cronológica, sí, en el programa, ¿no? Entonces esta mujer también es muy controversial porque, bueno, una de las cosas, acuérdate, uno de los condiciones para el Nobel es que fueran idealistas, que apostaran por el ser humano, ¿no? Y Gabriela Mistral lo hace. Gabriela Mistral apuesta y dice, bueno, pues sí, es que aunque seamos de este modo, pero podemos ser mejores, ¿no? En toda su obra, mucha esperanza, mucha luz. Elfriede Jelinek también lo hace, pero ella lo hace desde una trinchera muy diferente, sí, porque es muy cruda, es muy ruda para decir las cosas. De hecho, si recordamos, el público, más de alguien debió haber visto la película La pianista, que está basada en una novela de ella, Jelinek, y tiene contenidos muy, muy agresivos, ¿no? Pues ella será nuestra autora dentro de un mes, para que usted esté pendiente, lea algo sobre ella y podamos comentarlo aquí en su programa. ¿Qué le parece la idea? Muchas gracias. Quiero aprovechar el momento, estos últimos 2 minutos que tenemos para despedir. Quiero aprovechar este momento para agradecer enormemente el número de llamadas constantes en relación con los programas más recientes o con los programas de este año, que parece ser que pues hemos tenido la suerte de que han sido y están siendo recibidos de una manera muy intensa por el auditorio. Nos reportan que si el programa de El Padre Híjar, que si el programa de Carolina Aranda, que si el programa de Zuni, que si el de Graciela, que si el de Elba. Siento que estas modificaciones recientes del 2016 pues han causado cierto impacto positivo, claro, y yo simplemente lo agradezco porque su respuesta nos dice, vamos bien. A veces hemos iniciado programas que al cabo de un tiempo dices, no ha cuajado. Y al parecer, estos 3 meses que llevamos de nuevas versiones y vertientes, de los temas, pues ha resultado sumamente positivo. Agradezco enormemente por ello, sus llamadas luego del programa, sus cartas, sus mensajes, sus comentarios en grupos, lo agradezco enormemente. Y claro que en un primerísimo nivel agradezco a valiosísimos colaboradores que están participando este 2016. ¿Tenemos una llamada más, Margarita? Sí, tenemos de Ana Miriam Arévalo. ¿Qué dice Ana Miriam? Tengo un admirador poeta, escribió lo siguiente luego de la muerte de Gabriela Mistral. Tan bella fue su prosa como su forma poética. Si su poesía fue oro, su prosa fue diamante. En la normal siempre nos hablaron de ella y de su trabajo. Gracias, Ana Miriam. Y llegamos al final. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ti, Yolanda, y gracias a todos los que están ahí al otro lado de la televisión escuchándonos. Y recuerde usted que el mejor tributo, el mejor homenaje, el mejor reconocimiento es leer la obra, en este caso, de Gabriela Mistral. Hasta mañana. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.